Hola, anda gente. Los Faster Frights. La gran mayoría de las personas que estén viendo este video los conoce. Y la gran mayoría de esas personas no se debe haber leído ni uno. Así que bueno, si no te los leíste, te recomiendo que te los leas antes de ver este video, ya que va a estar lleno de spoilers. Aparte de que si no, no vas a entender nada. Ahora sí, empecemos con la tierra. Primero que nada, les presento las categorías. Bodrio, para los Faster Frights más bodrio existentes, reservado para los ZZZ. Tampoco son horribles, pero no te impactan en lo absoluto. Zafa, de locos, muy buena historia. God, cine, fantástico, sexo total. Y por último, el Fufoti, el Faster Fright of the Year, que en realidad sería of the Century, pero bueno, se queda más piola. Y bueno, y abajo del todo están los epílogos que no los voy a juzgar por separado porque es que no me hace mucho sentido, pero sí que vamos a juzgar toda la historia completa aparte. Aunque bueno, sí es difícil compararlo con todas las demás, pero lo voy a intentar. Ahora sí, empezamos con el Faster Fright número 1, Into the Pit. Bueno, ya todos sabemos de qué se trata. He de decir que creo que está un poco sobrevalorado, pero bueno, es el Faster Fright por excelencia, no se merece menos que un God. To Be Beautiful. Muy buena, también mítica. En mi opinión, es mejor que Into the Pit. Me encanta el hecho de que introduzca a Eleanor como un personaje más de una historia al azar y después de la nada tiene una re importancia. También la siento más aterradora que Into the Pit, así que bueno, lo voy a poner un tier más arriba. Count the Ways, también muy buena. Lo voy a poner por debajo de Into the Pit, pero en el mismo tier. Creo que acabo de dejar la vara muy alta pues con el primer libro, ¿no? Fetch. Me gusta la temática esa de el genio malinterpretó mi deseo. Sobre todo al final de la historia está muy piola cuando el perro va por la chica, pero no creo que esté al nivel de ninguna de las historias del primer libro. La voy a poner en de locos. Lonely Freddy. Me van a tener que perdonar, pero para mí va detrás de To Be Beautiful. Muy buena historia. Out of Stock. También me gusta bastante. Dudé bastante entre si ponerlo por delante o por debajo de Fetch, pero lo voy a poner por encima. Lo épico que es cuando el tren atropella al peluche me gana. 1.35M. Muy buena. Nadie te ataca, nadie te habla siquiera. Solo un sonido y ya puede volver loco a alguien. Me van a tener que perdonar, pero yo lo voy a poner arriba de todo. Room for One More. Es buena, pero y punto. Creo que está un poco sobrevalorada. Da mucha cosa de eso que se le vayan metiendo adentro, suyo. Más cuando la ve moviéndose y todo. Pero la voy a poner como primera de locos. The New Kid. Lo único que me acordaba de esta historia era que metían a un pibe en un traje de Gordon y lo remataban o algo así. Básicamente el prota encierra a un pibe en un traje de Sprinlo y como que se muere, pero no. El final es re falopa. Lo voy a poner en Zafa. Step Closer. El cuarto libro lo recuerdo muy bueno, muy buena esta historia, que aunque no sea la más terrorífica de todas, la primera que lo leí me re traumó. Me gustan esas vibes de destino final que tiene, y también me gusta que al final, por estar así todo paniqueado y no prestar atención a su alrededor, lo termina atropellando un auto. Es muy bueno. La voy a poner en God por detrás de Into the Pit. Dance With Me. Esta y la siguiente recuerdo que eran historias muy bonitas. Lamentablemente mi resumen está demasiado resumido, pero la historia es mucho mejor que solo esto. Por cierto, si quieren que suba al canal todos estos resúmenes de los Faster Fright, díganmelo en los comentarios. Me parece muy bonita esta historia. La voy a poner como última, es fantástico. Coming Home. Esta me la acuerdo muy bonita, pero también muy flashera. No tipo re falopa como otras historias, sobre todo alguna que veremos más adelante, pero sí medio flashera. Muy bonita esta historia, pero no me parece tan buena como Dance With Me. La pongo como primera de locos. Parece una F. Estar haciendo este video me da unas re ganas de leerme de vuelta todos los Faster Frights. Desearía borrarme la memoria para no recordar nada de ninguno de los libros y poder volver a descubrir la historia por primera vez. Porque ya me pasó grabando este video que por ahí no me acordaba de algo, pero leía una partecita del resumen y ya me acordaba de toda la historia. Pero qué buenos libros, che. Para mí de lejos los mejores libros de Snap. Ahora me estoy leyendo los Tales, que son bastante parecidos, pero seámonos sinceros, no le llegan ni a los talones a los Faster Frights. Pero bueno, sigamos con el video. Bunny Call. Me acuerdo que esta primera estaba muy bien, pero que esperaba más por lo fachero que es el animatrónico. Pero es muy buena. Tiene escenas muy turbias como la del pie, y me la reimagino así tipo una re película de terror. ¿No estaría buenísimo que haya así tipo una serie de los Faster Frights, así tipo live action? Estaría muy piola. Scotty cautivo, ya sabes que solo se puede sacar la tercera película de FNAF. Muy buena esta historia. Para el que no lo sepa, esta historia es la favorita de Scott, ya que está basada en una experiencia suya en un campamento con su familia. Esto lo contó en su segunda entrevista con Dauco. Les voy a dejar el fragmento en el que lo cuenta en la descripción. Pero bueno, siguiendo con la tier, está bastante buena la historia. Incluso mejor de lo que la recordaba. Lo voy a poner como última del tier God. In the Flesh. Creo que tenemos el primer bodrio de la noche. Muy mala la historia en general. Un tipo trabajando haciendo un juego de FNAF por 14ª vez en los libros.
y de la nada se embaraza de Springtrap. Sí, de eso trata la historia. Las decisiones del prota no tienen sentido. Lo único que puedo destacar de la historia es que es muy grasoso que el tipo se embarace de Springtrap. Pero fuera de eso es muy bizarra la historia. Bodrio total. The Man in the Room 1280. Acá capaz que me funen, pero le voy a poner un ZZZ. Pero déjenme explicarme. Ni me acordaba de esta historia. Ya el único objetivo de la historia es presentar el personaje que tampoco me gusta. Es que ¿quién es? ¿Es William? ¿Michael? No tendría sentido que fuera William, así que yo pensé que era Michael después de Sister Location, antes de Narc 6 obviamente. Y tendría sentido que esté hecho mierda porque no muere ponerlo remanente, ¿no? Pero después en los epílogos te dan a entender que es William por la agonía y bla bla bla. Ahora no te voy a explicar la historia de los Fatal Frades, aunque lo puedo hacer en otro video si les interesa. Pero más aparte, dice que como que tiene dos conciencias y no sé, no entiendo nada. Y miré que el lore de los epílogos es medio falopa, pero más o menos entendí. Pero este personaje la verdad que no lo entiendo. De igual manera no me importa quién sea. Tampoco me gusta mezclar algo de los juegos con los libros cuando creo que fue innecesario, porque tampoco aportó mucho este tipo. Pero bueno, fuera de que el personaje no me guste, en la historia no pasa nada. O sea, no hay un problema, no hay un desenlace. Con mucho podría decir que el problema era que no podían matar al pibe y que después cuando Arturito se lo lleva, como que se deshacen de él, pero cualquiera. No me gusta el personaje, no me gusta su historia, yo le pongo un ZZZ. Blackbeard. Qué fachero que es el personaje, amigo. Si en un futuro hago una tier list del personaje de Fatal Frade, estaría probablemente en el primer lugar. Según yo y según mi amigo que me lo contó, este personaje sale de un sueño o algo así de Scott. Pero de este no tengo clip, así que me vas a tener que creer. Me gustan los paralelismos que hay entre lo que les pasa a los chicos y la película que están grabando. Y me gusta que al final el chico estuviera vivo porque para mí sí le dio como un toque de sorpresa y tuvo sentido. No como en The New Kid, por ejemplo, que es re falopa. Y bueno, la historia está muy buena. Le voy a poner como última de Fantástico. Hide and Seek. No me acordaba pero nada de esta historia. Creo que es de todas de la que menos me acordaba. Era básicamente unas escondidas entre Shadowbone y Tobias. Crack Tobias. El final está bueno, pero el no recordar absolutamente nada de esta historia demuestra lo poco impactante que es a comparación de otras. La pongo en zafpa detrás de The New Kid. Me acabo de dar cuenta al leerme mi resumen de esta historia que hay como que demasiadas historias relacionadas a juegos así ya empezados o que faltan jugadores o de ese estilo, ¿me entiendes? The Real Fake. Muy buena. Posta, qué buena historia, amigo. Sé que avisé que iba a dar spoilers en este video, pero de esta historia siquiera te voy a decir de qué trata. Si no te la acordás, volvétela a leer porque te juro que vale la pena. La mejor historia hasta ahora. Las Cliffas. Es muy buena la historia. El padre es medio pelotudo, pero muy buena la historia. Sobre todo el final. ¿Te imaginas que el padre no tiraba el muñeco y se tiraba así de una y salía el pibito y veía al padre ahí todo muerto? Lo voy a poner en God por detrás de Step Closer. The Breaking Well. Está buena, pero creo que está un poco sobrevalorada. Está peor a la muerte del tipo y todo, pero no entiendo cómo mierda llegó el pibe dentro del traje a la casa, ¿no? Lo voy a poner como última de locos. Y todo mi everything. Es un poco rara, pero me gusta cómo te deja varias teorías de por qué le salió mal, entre muchas comillas, al experimento al pibe. Porque capaz que fue por lo de viento, capaz que fue porque el alimento era así, punto, y fue así para todos. No sé, me gustan las historias que no te lo dejan todo tan claro, pero te da herramientas para teorizar. Lo voy a poner justo por encima de The Breaking Will. En realidad creo que se pronuncia The Breaking Will, pero bueno, mucho huevo. Gumdrop Angel. Está bien, sobre todo el final de la historia cuando el Toretto ese traiciona a Angel y también se desvela que las gomas eran humanos reales y que se lo están comiendo vivos. Lo voy a poner como última de locos. Y capaz alguien puede pensar que debería ir más arriba, pero también entiendan que para este momento, ya después de haber jugado 7 libros, ya no me acuerdo del criterio que usé para los primeros, así que sepan entender. Sergio's Lucky Day. Está muy piola. Me gusta que el pibe no le haga nada, no le hace caso porque sí al Balloon Boy ese y se hace todo el daño él solo. Aparte es la única historia de los Fatal Frade con referencia piola en la película, si no contamos los carteles esos de Into the Beat. Lo voy a poner por delante de Room for One More. What We Found. No sé si un Fufoti, pero esta historia yo creo que le gana el premio al más falopa. Por cierto, alerta spoiler. ¿Vieron que la segunda película de Snap en la escena post-créditos hay 3 pibes que encuentran Springtrap y hay uno que le tiene un re miedo? ¿No sería re épico que la escena introductoria de la tercera película sea como esta historia? O sea, llevan el Springtrap y se queda ese pibe ahí en la oficina cuidando y empieza a ver los phantoms así, que pasen cosas no tan faloperas como en la historia, pero sí que sea una referencia. Y que tampoco tenga tanto relleno como esta historia, un poco más corta. Lo voy a poner por detrás de Gumdrop Angel. The Puppet Carver. Este libro lo recuerdo muy bueno, la verdad, pero esta historia como la peor de las 3. Lo único malo, yo creo, de la historia es que pasan como que demasiado cosas a la vez. Pero me gusta el paralelismo entre el libro de y la vida de Jack.
Y cómo la máquina en el libro de Sedge convierte la marioneta en humano así re Pinocho, y a Jack también como que lo hace más humano. Pasan 800 cosas más en el libro, pero exactamente eso es lo malo. Es demasiado. Lo voy a poner como primero de Sapphire. Jump for Tickets. Muy buena la verdad. Al contrario que la anterior, todo es interesante, así que mi resumen es gigante. Me encanta el personaje de Coils y me encantó el final. Muy buena historia. La pongo por arriba de Dance With Me. Pizza Kid. Muy buena. Es que es tan buena y no te la puedo resumir. Como la primera, que pasan así muchas cosas, pero en esta todo es muy bueno. No solo es increíble, sino que tiene lo que a mí más me gusta. Un final increíble que te deja espacio a teorías, pero si llegara a ser recontra falopa. Primer puesto sin duda para mí. Friendly Face. Todo bien. Otra historia en la que muere gente porque los atropella un auto. No sé si no habrá límite de velocidad en el mundo del Fast Ride, pero los autos son re poderosos a mí. Te toca un auto y es insta-kill. No quedan lastimados ni nada, no, muertos. Lo peor es que no es la última historia en la que alguien muere brutalmente asesinado por un auto. A este paso no sé qué tiene más kills, si Gagon o los putos autos. Es medio bizarra la historia, pero bueno, zafa de la categoría de zafa. Lo voy a poner como último de locos. Sibonis. Qué deseo de esa historia, ¿no? Es muy buena la historia. Son básicamente unos pececitos que le hacen bullying a un modo de Discord. Literal, la tiran factos esta por ahí, le hacen un emote, me acuerdo. Después de hacerle bullying, toman su cuerpo, intentan ponerla, pero como ven que no pueden con el cuerpo de un modo de Discord, se van por la lluvia. O queda su próximo video. Cine. Está muy bien. Me hizo reír bastante y eso yo lo voy a tomar en cuenta. No como In The Flash, que también es re random, pero intenta ser seria. O bueno, creo que esta también intenta ser seria, pero bueno, lo vamos a ignorar. Esta me hizo reír de principio a final, y eso lo hace mejor que muchas historias. Lo voy a poner por encima de Out of Stock. Together Forever. Está bien, pero es un poco meh. Está buena, pero tampoco es que me haya reimpactado, la verdad. Está bueno que se mueran las dos hijas de puta esas adentro del traje, y que se cumpla el título y todo eso, pero es que la verdad es un poco meh. No me añadió nada interesante. Si quieren, la muerte es original. Son los mismos Springles de siempre. Lo voy a poner como última de Sapphire. Prankster. Está muy bien. Mi opinión sobre esta historia es un poco el contrario a todo lo que dije que me gustaba durante el video. En esta me gusta mucho más la parte más central de la historia, que es el pibe en el lugar escuchando la voz y viendo cosas raras. En este caso no me gustó el final de toda teoría, pero explico por qué. Ya me metí mucho en el papel del tipo. Yo me siento como el tipo que está buscando una respuesta a todo esto. Y que al final al tipo que lo duerman, o creo que pasó algo así, no me gustó porque yo me sentía él. Y ahí es como que me termina la historia. Ya descubrir los misterios, por así decirlo, no tiene mucho sentido. Me hubiera gustado mucho más que la historia hubiera seguido y que al final se desvelara todo y sea alto plot twist y así. En este caso no me gustó que no me respondieran las preguntas que me hice durante la historia. Igual, muy buena. La voy a poner por encima de Gundorp Angel. Kills at Play. Me gusta que haya usado el muñequito ese que es real. Me encanta que deje varias teorías de por qué el pibe se convirtió en uno de esos muñecos. Y me fascina que por 17ª vez en un Fast Ride los autos hagan insta-kill a cualquier persona que toque. Nada más que este me baiteó. Sí le mantuvo el efecto de empuje 800.000, pero no lo mató. Muy buena la historia, pero deberían poner más de esos muñequitos porque claramente mucho no está funcionando. Ya 800 atropellos hubo. Ni ponete las pilas porque si no estamos mal. O capaz que sí hay muchos y todos los que atropellaron a alguien en el Fast Ride también les pasó lo mismo de alguna manera. Si es así, un crack Agony con este invento debió haber sido con el que más kills se sacó, porque viendo cómo manejan estos hijos de puta. Bueno, me gustó, lo voy a poner como último gol. Fine Player 2. Muy buena. Me gustó que la mina culpe a otro tipo de matar a su amiga cuando ella fue la responsable de su muerte, y también me gustó que termine sufriendo el mismo destino. La pongo por detrás de Fetch. Fate the Shark. Oh, ya estaban siendo muy buenos. Ahora toca rellenar la parte de abajo de la tierra. Es que de verdad, qué malo que es este libro. Que este libro exista me parece una completa falta de respeto hacia los Fast Ride y hasta toda la población nicaragüense que está viendo ahora este video. Literal, son malísimas las tres historias. Con mucho, uno se destaca un poquito, pero o sea, dos bodrios y un semibodrio. Parecían un Tales esto. Pero la primera, bodrio total. Muy malo todo. La introducción, cuando va a buscar al tiburón, cuando lo encuentra, su muerte, todo, bodrio, bodrio, bodrio. Incluso intenta hacer como un paralelismo entre un libro que leyó el pibe y lo que le pasa, tipo de Puppet Car o Blackbeard, y lo hace muy mal. Y nada, ¿qué te voy a decir? Bodrio total. Tuvo que aclarar que este libro no se vendió. Viene como un extra si compras la colección entera y son historias descartadas. The Scoop. Muy lejos del nivel que me espero en un Fast Fred. Ni el nombre es bueno. El nombre viene del foro donde subió la imagen del edificio de ese abandonada chica.
pero es completamente irrelevante que el foro se llame así. Y otra cosa que no entiendo es que la pibita veía un re fantasma y le parecía re normal. Nunca le contó a su vieja nada. Ah, pero después ve un cadáver y ahí sí que dice, wow, muy mala, bodrio total. Se pelea con In The Flesh por ver cuál es más bodrio, pero creo que In The Flesh lo voy a poner por arriba porque por lo menos hay un embarazo. You Are The Band. No sé, re falopa. Lo único que la salva del bodrio es el Predict de la segunda película de FNAF cuando el pibe está como siendo controlado por Puppet y el Predict AB7, que es una de la historia de los Tales. Hablando de los Tales, díganme en los comentarios si quieren que haga una tier list de toda la historia de los Tales, aunque recién voy por el 4, pero bueno, cuando me los termine. Y bueno, para finalizar, los epílogos. No me voy a poner a explicarles ahora toda la historia de los epílogos. Está muy buena la historia, a veces es medio falopa y pasan cosas que decís, qué carajo. Pero en general está bien. Pero al ser una historia tan extensa es difícil juzgarla con la misma vara que todas las demás historias. Yo la voy a poner por detrás de mi top 3, que creo que son por bastante las historias más destacadas. Y bueno, y después, por último, hay que definir el Fufoti. Y como lo pudieron ver, el verdadero Fufoti es para Sibonis. Nada, mentira, el Fufoti es obviamente para Pizza Kid, muy buena. Y bueno, así quedó mi tier, con Pizza Kid como la mejor historia y Felix de Jar como la peor. También está la tier list de mi amigo, que en realidad en un inicio el video iba a ser con él, pero se me corrompió toda la grabación, así que tuve que hacer todo de cero. Pero por lo menos tengo la imagen de su tier completa. Como pueden ver, el top 3 es el mismo, pero él puso como Fufoti a un otro 25M. También acá hicimos una tier list de los libros. No hay mucho que explicar, la hicimos acorde a la posición de la historia de cada uno, a partir de su promedio podría decirse. Y bueno, ese fue todo el video. Díganme en los comentarios qué cambiarían ustedes y si quieren que haga una tier de los Tales en un futuro, o si quieren que les comparta mi resumen de los Far Right. Y bueno, no tengo nada más que decir. Denle like al video si les gustó y suscríbanse. With Steel Race, si los detona. Chau, gente.